Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia compleja, y a menudo un poco pasada por alto, ¿no? La de la comunidad coreana en Japón, los Zainichi. Exacto. Es un relato de más de 100 años, lleno de migraciones forzadas, de búsquedas de identidad, discriminación también y una resiliencia, la verdad, asombrosa. Sí. Es una historia muy potente. Vale, pues vamos a desgranar esto un poco. Queremos entender cómo llegaron los coreanos a Japón, por qué se dividió la comunidad, las dificultades que han superado y, bueno, cuál es su situación hoy en día. Entender las raíces y el camino que han recorrido. Esa es la misión, sí. Captar las raíces y la trayectoria de este grupo tan particular. Y arrancamos con una anécdota que me pareció muy curiosa, ¿sabes? ¿Te imaginas construir una universidad entera fingiendo que es, no sé, una fábrica de laterías? Sí, es increíble pero cierto. Pues eso es solo una pincelada de esta historia. ¿Listos? Vamos allá. Todo empieza, digamos, formalmente, con la anexión de Corea por Japón en 1910. Pero ojo, no hablamos de gente que decide mudarse tranquilamente. No, para nada. La llegada de coreanos a Japón fue, en muchísimos casos, forzada y muy dura. Exacto. Hay que entender bien esto. No fue una migración voluntaria en plan, me voy a buscar la vida. Podemos hablar como de tres grandes vías o motores detrás de esa llegada masiva. A ver. El primero tiene que ver con lo que algunos llaman acumulación primitiva. O sea, Japón se apropia de extensiones enormes de tierra en Corea. Les quitan la tierra, claro. Les quitan la tierra, su medio de vida, a miles y miles de campesinos. ¿Y entonces? Pues al mismo tiempo, la industria japonesa estaba creciendo a toda máquina y necesitaba mano de obra, barata sobre todo. Mano de obra barata, claro. Así que empiezan a reclutar trabajadores coreanos, muchas veces con engaños, prometiéndoles buenos trabajos, buenas condiciones. Pero la realidad sería otra, imagino. Ni de lejos. Acababan en fábricas, en minas, construyendo grandes infraestructuras, presas, carreteras, muchas que todavía existen hoy, Sí. Y en condiciones penosas. Para colmo, eran los primeros despedidos cuando venían crisis, como la de 1920. Vulnerabilidad total. Vale. Esa es la parte de la mano de obra industrial. ¿Qué más? Luego está la segunda vía, que es especialmente terrible. La esclavitud sexual. Uf. Cientos de miles de mujeres, la inmensa mayoría coreanas, fueron engañadas o directamente secuestradas. ¿Secuestradas? Sí, para servir como esclavas sexuales en burdeles militares para el ejército japonés. Son las conocidas como mujeres de consuelo. Sufrieron violaciones, maltratos sistemáticos. Es una herida que sigue súper abierta, ¿verdad? Y encima con intentos de negarlo. Totalmente. La lucha por la justicia sigue ahí y es lamentable ver cómo desde ciertos sectores en Japón se intenta minimizar o incluso borrar esta parte de la historia. Han llegado a presionar para cambiar libros de texto en otros países. ¡Qué fuerte! Y lo más escalofriante es que esta práctica horrible continuó incluso en Corea del Sur bajo la ocupación estadounidense después del 45. Es tremendo. ¿Y la tercera vía que mencionabas? El trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial. A ver, con la Ley de Movilización Nacional del 38, Japón necesitaba gente sí o sí, porque muchos japoneses estaban en el frente. Claro, necesitaban cubrir esos puestos. Exacto. Y reclutaron forzosamente a cerca de 1 millón de coreanos. 1 millón. Los llevaron a Japón para trabajar prácticamente como esclavos. ¿En qué sectores? Pues en fábricas de munición, en la construcción, en minas, incluso cavando redes enormes de túneles secretos, a veces con sus propias manos, 1 millón de personas. ¿Se sabe cuántos murieron en esas condiciones? Es muy difícil saber las cifras exactas. Justo antes de rendirse, Japón dio la orden de quemar todos los documentos relacionados con esto. Claro, para borrar pruebas. Se supone. Muchos murieron por las condiciones inhumanas, por accidentes, por malnutrición. Y otro dato que se suele olvidar, las víctimas coreanas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Había coreanos allí también? Muchísimos, sí. Estaban allí precisamente como trabajadores forzados en esas ciudades. Y a menudo no se les reconoce oficialmente como víctimas. Qué panorama más desolador. Pero supongo que aún así habría intentos de resistencia, ¿no? Claro. En Corea misma, el movimiento 1 de marzo de 1919 fue una protesta independentista enorme. Y ya en Japón, la revolución bolchevique inspiró la creación de sindicatos coreanos. Hubo uno, Rosso, que llegó a tener 30.000 miembros. 30.000. No está mal. No, pero claro, fueron duramente reprimidos.
La resistencia siempre estuvo ahí de una forma u otra. Vale, saltamos ahora a agosto de 1945. Japón se rinde, se acaba la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, has dicho, había entre 2 y 2,5 millones de coreanos en Japón. Sí, una cifra enorme. Lo lógico sería pensar que querrían volver a casa, a Corea. Pero parece que tampoco fue tan fácil. Para nada sencillo, ¿no? Se encontraron con un montón de problemas. Primero, las autoridades de ocupación aliadas, sobre todo los estadounidenses, les ponían pegas para llevarse sus ahorros o sus bienes. Muy pocas cosas podían llevar. O sea, te vas pero casi con lo opuesto. Prácticamente. Segundo, si te ibas, perdías el derecho a volver a Japón, ni siquiera de visita para ver a la familia que se quedaba aquí. Tela. Y tercero, pues lo que hablábamos. Después de décadas de explotación, muchos simplemente no tenían dinero para pagarse el viaje de vuelta. Estaban atrapados. Atrapados en Japón. Y mientras, la situación en Corea se complicaba muchísimo, ¿no? Aquí es donde entra la geopolítica más cruda, digamos. La noche antes de la rendición japonesa, 2 oficiales estadounidenses de rango medio, Dean Rusk y Charles Von Steele. Que no tenían ni idea de Corea, ¿has dicho? Ni idea. No conocían el país, no hablaban el idioma. Cogieron un mapa de National Geographic. Espera, ¿un mapa de National Geographic? ¿En serio? Sí. Un mapa de National Geographic. Buscaban una forma rápida de dividir la zona de ocupación con los soviéticos y ¡zas! Trazaron una línea por el paralelo 38. Surrealista. Para una decisión con unas consecuencias tan brutales. Lo es. Se suponía que era algo temporal, una división administrativa para la rendición, pero esa línea se convirtió en la frontera permanente que partió Corea en 2. ¿Y que sigue hoy? Y que sigue hoy. En el norte, con apoyo soviético, se formó un gobierno provisional a partir de comités populares que habían surgido. En el sur, Estados Unidos impuso una dictadura militar, la de Syngman Rhee, que reprimió brutalmente a la izquierda y a cualquier movimiento nacionalista que no controlara. Y esa división acabó haciéndose oficial con 2 estados. Sí. En 1948 se crea la República de Corea, el sur, y como respuesta, la República Popular Democrática de Corea, el norte. Pero es fundamental entender que nadie en Corea quería esa división. Era algo impuesto desde fuera. Totalmente. De hecho, muchos historiadores coinciden en que si se hubieran celebrado elecciones libres en toda la península, como estaba planeado al principio, Kim Il-sung, el líder del norte, probablemente las habría ganado. Entiendo. Entonces, volviendo a los coreanos en Japón, ¿cómo les afectó todo esto? Se quedaron como en tierra de nadie, ¿no? Exactamente, en un limbo total. Y es curioso porque el 90% de ellos provenía del sur de la península. ¿El 90%? Sí. Algunos lograron volver, pero se encontraron un país en pleno caos, violencia política. Otros, fíjate qué paradoja, como los supervivientes de la masacre del levantamiento de Jeju, en el sur. ¿Qué pasó allí? Fue una represión brutal del gobierno de Rhee contra la población local acusada de izquierdismo. Pues bien, muchos supervivientes huyeron de esa represión hacia Japón. Huyeron de Corea del Sur hacia Japón. Increíble. Para rematar la situación, en 1947, Japón les quita la nacionalidad japonesa que les habían impuesto durante la colonia. ¿Y entonces qué eran? Pues apátridas. O les dieron un estatus administrativo muy raro, llamado Chosenseki. Algo así como domicilio coreano, pero sin una nacionalidad clara. ¿Qué situación más precaria? En ese vacío, ¿cómo se organizaron? Supongo que intentarían hacer algo. Claro. Pues mira, ya en 1945 surgió Horion, la Federación de Coreanos en Japón. Era una organización de corte progresista que miraba con bastante simpatía hacia el norte y hacia Kim Il-sung. ¿Y qué hacían? Su prioridad absoluta fue la educación. Crear escuelas, cientos de escuelas por todo Japón, para enseñar lengua coreana, historia, cultura, pensando siempre en un futuro retorno a una Corea unificada. La educación como herramienta de resistencia, ¿no? Y para preservar la identidad. Exacto. Y a las autoridades japonesas ni a la ocupación americana. Para nada. Esas escuelas independientes, con su propio currículum, su orientación progresista, fueron vistas como una amenaza, sobre todo por la ocupación estadounidense, ya en plena Guerra Fría incipiente. Claro, todo lo que oliera a izquierda. Exacto. Y eso nos lleva a un episodio clave, el incidente educativo de Hanshin, en abril de 1948. Las autoridades, bajo dirección estadounidense, ordenaron cerrar todas las escuelas de Joryón.
La excusa era que eran focos comunistas. ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad coreana? Hubo protestas masivas, especialmente en Osaka y Kobe. Hablan de hasta 40.000 personas en las calles. ¿40.000? Sí. En Kobe, la tensión fue tal que los manifestantes llegaron a ocupar brevemente la oficina del gobernador. Ahí es nada. Y la respuesta fue brutal. Declararon el estado de emergencia, arrestaron a miles de coreanos. Y lo más trágico, la policía mató a un joven manifestante de 16 años, Kim Ta-il, en Osaka. ¡Qué barbaridad! Y la mayoría de las escuelas fueron cerradas por la fuerza. Un golpe durísimo. ¡Qué brutalidad, sí! Y poco después, claro, estalla la Guerra de Corea, entre 1950 y 53. Eso debió de consolidar aún más la división y obligar a la gente a posicionarse dentro de la comunidad en Japón. Sin duda. La guerra fue el punto de no retorno. Cimentó la división. Al principio, la mayoría de los coreanos en Japón simpatizaban más con el norte. ¿Por qué? Pues porque veían al norte como el representante más legítimo de la nación coreana frente al sur, que era percibido, no sin razón, como un régimen títere impuesto por Estados Unidos. Entiendo. En este ambiente, en 1955 nace Chongryon, la Asociación General de Residentes Coreanos en Japón, ya claramente alineada con Pyongyang, con Corea del Norte. ¿Y cuáles eran sus objetivos principales? Pues defender los derechos de los coreanos en Japón, lógicamente, preservar su cultura, luchar por la reunificación pacífica de Corea y, esto es importante, marcar distancias con la política interna japonesa. Rompieron lazos con el Partido Comunista de Japón, por ejemplo. Vale. Y lo más notable es que recibieron bastante financiación de Corea del Norte. Piensa que Corea del Norte estaba devastada por la guerra, pero aún así, mandó dinero para reconstruir escuelas, crear asociaciones culturales, de negocios, incluso un banco. Un banco. Y aquí volvemos a la anécdota del principio, ¿no? La universidad disfrazada de fábrica de baterías. Esa misma. Era la Universidad de Corea, en Tokio, fundada por Chongryon en 1956. La construyeron casi en secreto, con esa tapadera de fábrica, para evitar problemas con las autoridades japonesas, una muestra de la determinación que tenían. Impresionante. Pero la comunidad no era un bloque único, ¿verdad? Mencionaste que había otra organización. Efectivamente, ya desde 1946 existía Mindan. Esta estaba alineada con Corea del Sur. Con el sur. Sí, y claro, como Corea del Sur era aliada de Estados Unidos y por tanto de Japón en ese contexto de Guerra Fría, Mindan no sufrió la misma represión estatal que Chongryon. Entiendo, tenían más facilidades. Digamos que sí. Y esa división, Mindan pro-sur y Chongryon pro-norte, sigue existiendo hoy en día. Mindan agrupa más o menos al 65% de los coreanos no naturalizados en Japón y Chongryon a un 25%. La división de la península se refleja directamente en la diáspora. Múltiples frentes, legal, político, económico, social. Mira, leyes como la de Registro de Extranjeros de 1947 o la de Nacionalidad de 1950 hacían dificilísimo, casi imposible, conseguir la ciudadanía japonesa, incluso aunque hubieras nacido en Japón. Nacido allí, pero extranjero legalmente. Exacto. Te excluían de empleos públicos, muchos privados también, tenías problemas para alquilar casas, y hasta 1993 les obligaban a registrar sus huellas dactilares, algo que en Japón se asociaba casi exclusivamente a criminales. ¡Qué estigmatización! Total. Muchos tuvieron que usar nombres japoneses, los sumei, para evitar problemas en el día a día, en el trabajo, en la escuela. Hablabas antes de las escuelas como algo central para Chongryon. ¿Cómo funciona la discriminación en ese ámbito? Las escuelas de Chongryon son un caso paradigmático. Tienen un estatus legal muy peculiar, como escuelas diversas o algo así. ¿Y eso qué implica? Pues les da autonomía para enseñar su propio currículum, lengua, historia, cultura coreanas, lo cual es genial para mantener la identidad. Pero la pega es que no reciben la misma financiación pública que las escuelas japonesas, ni siquiera la que reciben otras escuelas internacionales en Japón. O sea que se tienen que autofinanciar casi. Básicamente, se mantienen con las matrículas de los alumnos y con donaciones. Es una lucha constante. Son importantes para la identidad, como dices, pero ¿qué pasa después, al salir de esas escuelas? Ahí está otro problema. Sus títulos académicos no siempre son reconocidos automáticamente por las universidades japonesas. A menudo, los alumnos tienen que pasar exámenes de acceso adicionales. Más barreras. Y la discriminación laboral persiste, claro. Además, desde 2010, el gobierno japonés de Shinzo Abe las excluyó de un programa de ayudas a la matrícula que sí reciben otras escuelas extranjeras. Las excluyó específicamente a ellas. Específicamente a las escuelas de Chongryon, alegando razones políticas por la relación con Corea del Norte.
Y algunos gobiernos locales también les han retirado subvenciones que antes tenían. Ni siquiera las donaciones de los padres tienen ventajas fiscales. Es como un intento de asfixia económica, la verdad. Y esto es la discriminación institucional. Pero ha habido también episodios de violencia más directa. Sí, lamentablemente sí. Especialmente desde principios de los años 2000, coincidiendo con momentos de tensión entre Japón y Corea del Norte por temas como los misiles o los secuestros. ¿Qué tipo de ataques? Pues ha habido un aumento preocupante de ataques físicos y acoso verbal por parte de grupos de ultraderecha japoneses, los Uyokudantai. Ultraderecha. Sí. El incidente de 2009 en una escuela primaria de Chongryon en Kioto fue espantoso. Varios ultras se plantaron en la puerta a gritar insultos racistas a niños pequeños, a vandalizar. ¡Qué horror! A niños. A niños, sí. Y esto afecta la vida diaria de la gente, claro. Hay chicas universitarias que han dejado de usar el traje tradicional coreano, el chimayogori, en público. ¿Por qué? Por miedo. Miedo a que se lo rajen con cuchillos en el metro, que ha pasado. Miedo a los insultos. ¡Qué clima de miedo! Sí. Y ha habido redadas policiales en sedes de Chongryon, confiscación de recuerdos a estudiantes que volvían de viajes culturales a Corea del Norte. A veces da la sensación de que se les usa un poco como moneda de cambio en las negociaciones políticas entre Tokio y Pyongyang. Es un panorama muy duro, la verdad. Lo es. Pero, fíjate, es fascinante el contraste cuando hablas con gente que conoce esas escuelas por dentro o que ha estudiado allí. Describen ambientes muy alegres, de mucho orgullo por su identidad, con una pedagogía muy cuidada, muy centrada en el alumno. Sí. Sí. Hay una anécdota genial de un traductor que se educó en estas escuelas. Estaba traduciendo a un estadounidense que dijo algo así como: en Estados Unidos a veces comparan las escuelas con prisiones. Pues el traductor se bloqueó. No podía ni traducir la frase. La idea le resultaba completamente ajena, inconcebible en el contexto de sus escuelas. Vaya. Para muchos son espacios de educación liberadora, de resistencia cultural muy positiva. Muy interesante ese contraste. Oye, mencionaste antes un estatus peculiar, el Chosenseki. ¿Qué es exactamente? Suena muy particular. Lo es. Significa literalmente domicilio coreano. Es una categoría administrativa que se creó después de la guerra para todos esos coreanos en Japón que no obtuvieron la nacionalidad japonesa, pero tampoco adquirieron la nacionalidad surcoreana cuando se creó Corea del Sur. O sea, ni japoneses ni surcoreanos. ¿Y cuánta gente sigue así hoy? Pues hoy quedan unas 30.000 personas con este estatus. En la práctica, son apátridas dentro de Japón. 30.000 apátridas. ¿Y por qué mantener ese estatus si, como imagino, crea problemas prácticos? Para viajar, para conseguir ciertos trabajos, para alquilar una casa. Incluso leí que pueden tener problemas para donar sangre. Sí, crea problemas prácticos, sin duda. Pero para muchos de los que lo mantienen, es una cuestión de identidad muy profunda. Y también de principios políticos. ¿En qué sentido? Mantener el Chosenseki es una forma de no aceptar la división artificial de Corea. Es como decir, yo soy coreano, de una Corea unida. Es mantener viva esa reivindicación de la reunificación. Es negarse a elegir entre norte y sur mientras la división exista. Exactamente. Adoptar la nacionalidad surcoreana o incluso la japonesa sería para ellos como legitimar esa división impuesta. Es una postura muy política y muy identitaria. Tiene una carga simbólica muy fuerte entonces. Muy fuerte, sí. Y además, no hay que olvidar los lazos familiares. Entre 1959 y 1984 hubo unos programas de repatriación y unas 90.000 personas se fueron de Japón a Corea del Norte. ¿90.000? Sí. Así que muchos de los que hoy mantienen el Chosenseki tienen familia directa allí, en el norte. Entiendo, claro. Aunque decías que ha habido mejoras legales desde los 80 o 90, ¿no? Sí. Ha habido avances importantes. Se aceptaron mejor sus escuelas en ciertos niveles. Se creó la figura de la residencia permanente especial en 1991, que les da más estabilidad. Se permitió usar nombres coreanos oficialmente en documentos en 1987. Y se quitó la obligación de las huellas dactilares en 1993, que era muy humillante. Algo es algo. Sí, pero como hemos visto, persisten desafíos importantes. Los recortes a las escuelas son un ejemplo claro, o el discurso de odio de la ultraderecha, que sigue ahí. ¿Y cómo describirías a la comunidad zainichi hoy? Me imagino que muy cambiada después de tantas décadas, tantas generaciones. Muy diversa, sí. Hablamos de unas 300.000 personas en total, si sumamos los de residencia permanente y los Chosenseki.
Muchos son ya tercera o cuarta generación nacida en Japón. O sea, que su primer idioma es el japonés, han ido a escuelas japonesas en muchos casos. Exacto. Nacidos y criados en Japón, totalmente integrados culturalmente en muchos aspectos, pero legalmente siguen siendo extranjeros y no se naturalizan. Y esto crea unos dilemas de identidad enormes, sobre todo en los jóvenes. Claro, soy coreano, soy japonés, soy las dos cosas. Cómo mantengo mi herencia, mi cultura de origen, sin ser visto siempre como el otro, como el extranjero, en una sociedad que todavía se ve a sí misma como muy homogénea. Es complicado. Esas tensiones seguro que se reflejan mucho en el arte, en la literatura. Totalmente. Hay muchísimos artistas, escritores, cineastas, zainichi, buenísimos, que exploran precisamente esas complejidades, esa identidad híbrida, ese estar entre dos mundos. Cuestionan mucho esa idea de una Japón monolítica y dan voz a esa experiencia tan particular. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, hemos visto una historia que empieza con migración forzada, con el colonialismo, sigue con la pérdida de ciudadanía después de la guerra, una división interna en la propia comunidad que refleja la de Corea, décadas de lucha por derechos básicos, por tener sus propias escuelas, por mantener su identidad, y ese estatus tan único del Chosenseki. Es claramente una historia de resistencia continua. Absolutamente. Una resistencia increíble. Y lo fascinante, creo, es cómo esta historia tan específica, tan localizada, conecta en realidad con temas universales. ¿Cómo cuáles? Pues es un espejo de las largas sombras del colonialismo, que todavía se sienten. Del coste humano que tienen las decisiones geopolíticas que se toman en despachos a miles de kilómetros, sin pensar en la gente. De lo que significa ser una minoría en una sociedad que se percibe a sí misma como homogénea y cerrada. Y de esa lucha constante y admirable por mantener viva una cultura, una identidad, frente a la presión de asimilarse y desaparecer. Una lucha que, por lo que cuentas, sigue muy viva hoy. Sin duda, la pregunta por la identidad, por la pertenencia, por el futuro, sigue muy viva en la comunidad zainichi. Y quizás, para dejar pensando a quien nos escucha, si muchos zainichi, incluso los de tercera o cuarta generación, nacidos y criados en Japón, sienten esa conexión tan fuerte con una Corea unificada que en realidad nunca han conocido, ¿qué significa realmente la patria? ¿Es un lugar físico, en un mapa? ¿Es una memoria heredada? ¿Es una aspiración? ¿Una utopía? Buena pregunta. Una pregunta que, creo, resuena mucho más allá de Japón y de Corea, ¿no? En este mundo nuestro tan lleno de migraciones y de identidades complejas. Totalmente de acuerdo. ¿Da para pensar?